Siempre he dicho que las carreteras guardan secretos que es mejor no descubrir. He pasado más de 20 años manejando tráileres y camiones de carga a lo largo y ancho de México y he visto cosas que pocos creerían. Pero hay una noche en particular que aún me persigue, una noche en la que me encontré con algo que no debía haber visto. Esta es mi historia. Era una madrugada fría de noviembre. Había salido de Monterrey con rumbo a la Ciudad de México, transportando un cargamento de autopartes. La carretera estaba vacía y la niebla cubría el asfalto como una manta fantasmal. Conducía en silencio, con el radio apagado y las luces altas iluminando apenas unos metros adelante. No había rastro de otros autos, solo la oscuridad y el eco de mis propios pensamientos. Pasando por un tramo solitario de la carretera, noté una gasolinera abandonada a un lado del camino. Era una de esas estaciones viejas, con los letreros oxidados y los surtidores cubiertos de polvo. Recordé que esa gasolinera había estado en funcionamiento hace años, pero cerró de repente. Algunos decían que fue por falta de clientes, pero otros contaban historias más inquietantes, desapariciones, luces extrañas en la noche, sombras moviéndose entre los surtidores. Mi tanque aún tenía combustible suficiente, pero decidí detenerme unos minutos para estirar las piernas y despejarme un poco. Tal vez tomar un café del termo que llevaba conmigo. Aparqué el camión justo frente a la tienda de conveniencia abandonada. Las ventanas estaban rotas, y las puertas de cristal estaban cubiertas de grafitis y suciedad. Bajé del tráiler y encendí un cigarro, inhalando profundamente mientras el frío de la madrugada me calaba los huesos. Fue entonces cuando los escuché. Pasos. Al principio, pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero no. Eran pasos claros, resonando en el pavimento agrietado de la estación. Lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el concreto mojado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El sonido venía de detrás de la tienda. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había razón para que alguien estuviera allí a esa hora, en un lugar tan apartado. Pero, contra mi mejor juicio, decidí asomarme. Caminé con cautela hacia la parte trasera de la tienda. A medida que avanzaba, los pasos cesaron. Solo el viento soplaba entre los muros de la estación abandonada. Iluminé con la linterna de mi celular, pero no vi nada. Solo basura, hojas secas y un viejo contenedor de metal oxidado. Cuando estaba a punto de dar la vuelta y regresar a mi camión, algo se movió dentro del contenedor. Un ruido sordo, como si algo grande se removiera en su interior. Mi corazón latió con fuerza. No quería averiguar qué era, pero mis pies parecían no responder. Me quedé congelado, sintiendo como la temperatura descendía de golpe. Y entonces, un sonido me heló la sangre. Un susurro, bajo y gutural, proveniente del interior del contenedor. ¿Por qué volviste? Sentí que mi sangre se helaba. Yo nunca había estado en ese lugar antes, ¿o sí? Solté la linterna y eché a correr. Mis piernas apenas respondían mientras me lanzaba de vuelta al camión. Subí de un salto, cerré la puerta y giré la llave con desesperación. El motor rugió y aceleré sin mirar atrás. A través del retrovisor, pude ver algo salir del contenedor. Algo alto, encorvado, con extremidades largas y huesudas. No tenía rostro, solo una silueta negra que se desvanecía en la niebla. Manejé sin detenerme, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. No podía sacudirme la sensación de que aquella cosa aún me seguía, aunque no pudiera verla. Me esforzaba por recordar si alguna vez había estado en esa gasolinera antes, pero mi mente estaba en blanco. ¿Era posible que hubiera olvidado algo tan importante? ¿Algo que me había llevado de vuelta a ese lugar maldito? Entonces, mi radio se encendió solo. Una estática fría inundó la cabina y, entre los crujidos y silbidos, escuché una voz distorsionada. ¿Sigues siendo mío? Siempre lo fuiste. Mi estómago se hundió. Sentí un escalofrío subirme por la nuca, y mis manos sudorosas apenas podían sostener el volante. Apreté los dientes, aceleré aún más. Pero entonces, el tráiler se sacudió con violencia, como si algo enorme hubiera saltado sobre la caja. Los espejos laterales se empañaron de un instante a otro, y en el cristal apareció algo escrito con una garra temblorosa. ¿No puedes huir?
Mis ojos se abrieron de terror. Un golpe ensordecedor retumbó en el techo del camión. Algo estaba arriba, moviéndose, arrastrándose con manos largas y huesudas. Sentía el peso hundiendo el metal, cada paso haciendo crujir la estructura. De repente, el motor se apagó. La luz del tablero parpadeó. Me quedé en completa oscuridad. Mi respiración se volvió errática. Intenté girar la llave, pero los dedos me temblaban. El silencio era absoluto, hasta que lo escuché de nuevo. Los pasos. Ahora, dentro de la cabina. El último recuerdo que tengo es un par de manos frías cerrándose alrededor de mi cuello. Un susurro en mi oído, cargado de un odio imposible. Ahora sí es hora de volver a casa. Desperté en mi tráiler, amaneciendo en la misma gasolinera abandonada. La puerta del contenedor estaba abierta de par en par. Pero esta vez, sabía la verdad, nunca me había ido. Porque ahora, yo también formo parte de ella. Siempre he dicho que la noche en carretera es un mundo aparte, un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde las sombras juegan con la mente del conductor. Llevo más de 20 años manejando autobuses de larga distancia en México, recorriendo caminos que la mayoría de la gente evita cuando cae el sol. He visto de todo, accidentes, asaltos, fenómenos climáticos extraños. Pero lo que me ocurrió aquella noche en la ruta entre Durango y Mazatlán es algo que jamás podré olvidar. Aquella vez, mi turno comenzaba a las 10 de la noche. Era un viaje más, o al menos eso pensaba. Pasé lista a los pasajeros, guardé mi termo de café en el portavasos y arranqué el motor. La brisa fría de la sierra se colaba por la rendija de la ventana, y el sonido del motor era lo único que rompía el silencio de la noche. La carretera estaba tranquila, apenas se cruzaban algunos tráileres de vez en cuando. La mayoría de los pasajeros ya estaban acomodados, algunos con audífonos, otros dormitando con la cabeza apoyada en la ventana. Todo iba normal hasta que llegamos a una curva cerrada conocida como la Boca del Diablo. Siempre me había parecido un nombre exagerado, pero aquella noche entendí por qué la llamaban así. Justo cuando salía de la curva, el contador de pasajeros en mi tablero parpadeó y sumó un número más. Se suponía que llevaba 36 pasajeros, pero ahora marcaba 37. Me extrañó. Revisé por el espejo retrovisor y no vi nada extraño. Pensé que tal vez era un fallo del sistema, algo que pasa de vez en cuando, así que seguí conduciendo. Pero entonces, sentí algo raro. No sé explicarlo bien, es como cuando entras a un cuarto donde hay alguien más, aunque no lo veas. Una especie de presión en el ambiente, como si el aire se volviera más pesado. Miré de nuevo por el espejo y, por un instante, creí ver a alguien de pie en el pasillo, un bulto oscuro, inmóvil. Pero al parpadear, la figura desapareció. Me dije a mí mismo que debía ser el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo, sentía que algo estaba mal. El viaje continuó, y cada cierto tiempo, el contador seguía aumentando. 38. 39. 40. Pero cuando hacía un escaneo visual, todo parecía normal. Los pasajeros dormían o miraban sus teléfonos. No tenía sentido. Me invadió un escalofrío, un miedo irracional que me obligó a encender las luces interiores. No quería ver nada en la oscuridad que no pudiera explicar. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, cuando ya descendíamos hacia Mazatlán, un hombre del fondo del autobús se acercó tambaleándose hasta mi asiento. Tenía el rostro desencajado y la piel tan pálida que parecía enfermo. Se aferró a mi asiento como si estuviera a punto de desmayarse. Señor, su voz temblaba, hay gente en los asientos, pero no deberían estar ahí. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Cómo dice? Pregunté, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. Hay personas sentadas en los asientos vacíos, pero no están vivos. El miedo se apoderó de mí. Por primera vez en mi vida, no quería girar la cabeza. Sentí que si miraba, vería algo que no podría soportar. Tragué saliva y respiré hondo. Tenía que mantener la calma. Decidí hacer algo que nunca antes había intentado. Reduje la velocidad y apagué las luces del autobús por un instante, dejando solo el reflejo de la luna iluminando el interior. Y entonces los vi.
Figuras translúcidas, sombras con rostros borrosos ocupaban los asientos vacíos. Algunos parecían murmurar entre ellos, otros miraban por las ventanas como si también estuvieran viajando. Un niño de ojos hundidos me observó directamente desde la primera fila, con una sonrisa imposible en el rostro. Mi cuerpo se paralizó. En ese momento, un grito agudo rompió el silencio. El hombre que me había alertado se desmayó en el pasillo. Y los pasajeros que aún dormían, lo hicieron sin enterarse de nada. Como si esos seres solo fueran visibles para unos cuantos. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. No me importó nada más, solo quería salir de esa carretera lo antes posible. Pero mientras lo hacía, sentí un susurro helado en mi oído. Gracias por llevarnos a casa. El autobús empezó a fallar. Las luces interiores parpadeaban, el motor hacía ruidos extraños y la radio solo emitía un murmullo distorsionado, como si alguien hablara en un idioma antiguo e incomprensible. De repente, los frenos dejaron de responder. Intenté pisarlos con todas mis fuerzas, pero el vehículo seguía avanzando como si una fuerza invisible lo empujara. Los reflejos en las ventanas se distorsionaron. Vi los rostros de los pasajeros dormidos convertirse en calaveras vacías, en figuras espectrales con bocas desencajadas en un grito eterno. Y entonces lo supe. No estaba manejando en la carretera. Estaba en algún otro lugar, en un limbo de almas atrapadas. El velocímetro marcaba una cifra imposible, y la carretera desapareció. Solo quedaba un túnel negro, un abismo sin final. Los murmullos de los pasajeros se convirtieron en llantos, en súplicas, en risas macabras. Uno de ellos se inclinó hacia mí, su rostro podrido y sin ojos. Tú también eres uno de nosotros ahora. Un impacto brutal sacudió el autobús. Un último grito rasgó el aire. Cuando desperté, estaba en el autobús, solo. Todo parecía normal, salvo por un detalle, estaba detenido en el punto exacto donde había recogido a mis pasajeros. El contador de pasajeros marcaba 0. Salí corriendo, pero el autobús estaba vacío. No había señales de vida, ni de los pasajeros ni de aquel hombre que me alertó. Lo único que quedó fue un eco lejano, un susurro en el viento. ¿Nos vemos en el próximo viaje? Desde esa noche, dejé de conducir. Pero cada tanto, cuando paso cerca de una terminal de autobuses, veo un reflejo en los cristales de las unidades estacionadas, mi propio rostro, demacrado, mirándome con ojos vacíos. A veces, creo que nunca salí de aquel autobús. Y lo peor es que, cada noche, en mis sueños, vuelvo a estar ahí, conduciendo en la carretera, con esos pasajeros invisibles, esperando llegar a un destino que jamás encontraré. Siempre he creído que las carreteras guardan secretos, historias que pocos se atreven a contar. Con más de 20 años manejando tráileres a lo largo y ancho de México, he visto cosas que desafían la lógica, pero nada se compara con lo que me ocurrió en la carretera aquella noche, cerca de la famosa curva prohibida. La llaman así porque han ocurrido demasiados accidentes en ese tramo, muchos sin una explicación lógica. Se dice que, en las madrugadas, algunos conductores reciben una llamada en su radio o teléfono, y si contestan, jamás vuelven a ser vistos. Yo nunca creí en esas historias, hasta que una noche, la leyenda se hizo realidad para mí. Era cerca de la 1 de la mañana y la carretera estaba vacía. La neblina se extendía como un manto espeso, reduciendo mi visibilidad a solo unos metros. Encendí el radio para escuchar música y mantenerme despierto, pero de pronto, la señal se interrumpió con un sonido de estática. Pensé que era algo normal por la ubicación, hasta que una voz ronca y distorsionada susurró mi nombre. Se me heló la sangre. Miré el radio con incredulidad, pero la voz volvió a llamar mi nombre, esta vez con un tono más insistente. Revisé mi teléfono, y para mi sorpresa, tenía una llamada entrante de un número desconocido. Sin pensarlo, respondí. ¿Hola? Pregunté con cautela. Del otro lado, solo se escuchó una respiración pesada. Luego, una voz femenina susurró. No frenes. No mires atrás. Solo sigue manejando. Se me hizo un nudo en el estómago. Miré por los espejos retrovisores, pero la neblina lo cubría todo. La voz volvió a hablar. Si miras atrás, morirás.
El miedo se apoderó de mí. Mis manos sudaban mientras sostenía el volante con fuerza. Aceleré instintivamente, tratando de salir de aquel tramo lo antes posible. Pero entonces, algo se cruzó en el camino. Era una silueta blanca, delgada y alargada, de pie en medio de la carretera. No tenía rostro, solo una sombra donde deberían estar sus ojos. Intenté esquivarla, pero mi tráiler pareció perder el control. Sentí como si algo invisible tomara el volante y me obligara a frenar en seco. El motor se apagó. El silencio se hizo insoportable. Entonces, la voz en el teléfono habló por última vez. No debiste contestar. El tráiler empezó a temblar, como si algo enorme lo estuviera sacudiendo. Los vidrios comenzaron a estrellarse desde afuera, aunque no había nadie visible. Un golpe fuerte sacudió la cabina, y de pronto, la puerta del copiloto se abrió sola. Una sombra entró. Mi cuerpo se quedó paralizado. Sentí una presión helada en mi pecho, como si una mano invisible me sujetara con fuerza. Intenté moverme, pero era inútil. Mi respiración se volvió entrecortada, y de pronto, un susurro helado me llegó al oído. Ya eres mío. En ese momento, vi algo por el rabillo del ojo. Algo se deslizaba dentro de la cabina, como una sombra líquida que se movía con una fluidez antinatural. Sentí un peso sobre mis hombros, como si algo estuviera trepando sobre mí. Una risa baja y cavernosa resonó dentro del tráiler. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Intenté encender el motor, pero el tablero estaba muerto. Las luces de la carretera parpadeaban, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. De repente, el parabrisas se empañó, y en la neblina que se formó, vi una mano espectral dibujar un símbolo que no reconocí. Entonces, la radio volvió a encenderse por sí sola, y entre la estática, una voz distorsionada dijo algo que hizo que la sangre se me congelara. Regresaste, cumpliste tu promesa. No entendía a qué se refería. Nunca había estado en ese lugar antes, ¿o sí? Un dolor punzante me atravesó la cabeza, como si algo dentro de mí intentara recordar algo que mi mente había bloqueado. Imágenes fugaces pasaron ante mis ojos, una carretera oscura, un accidente, un grito, mi propio grito. La sombra se acercó más, y justo cuando sentí su aliento helado en mi cuello, todo se oscureció. Cuando desperté, estaba sentado en la cabina, el motor encendido, y la carretera completamente despejada. Miré el reloj, las 3:33 de la mañana. Habían pasado más de 2 horas, pero para mí, solo fueron unos minutos. No había rastros de vidrios rotos, ni de la sombra, pero mi teléfono tenía una última llamada registrada a un número desconocido. La duración, exactamente 6 minutos y 66 segundos. Desde esa noche, no he vuelto a manejar por esa carretera. Pero cada madrugada, a la misma hora, recibo una llamada de un número que no existe. Y cada vez que la ignoro, escucho un susurro en la oscuridad de mi cuarto. Contesta. Hasta anoche, logré resistirme. Pero hoy la llamada no paró. Sonó una y otra vez, hasta que finalmente contesté. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz temblorosa. Del otro lado, la misma respiración pesada, y luego, una risa distorsionada. Ya es hora. El suelo tembló. Las luces de mi habitación parpadearon. Sentí un frío inexplicable apoderarse de mí. Miré a la puerta y allí estaba, la silueta blanca, observándome con sus cuencas vacías. Intenté correr, pero no podía moverme. Algo invisible me sujetaba. Mi teléfono cayó al suelo, la llamada seguía activa. Abriste la puerta, ya no hay vuelta atrás, susurró la voz. Y entonces, la oscuridad me envolvió. Mi cuerpo desapareció en la nada, como si jamás hubiera existido. A la mañana siguiente, mi cuarto estaba intacto. Pero yo nunca desperté. Solo quedó mi teléfono en el suelo, con la pantalla encendida. La última llamada registrada, 6 minutos y 66 segundos. Y un último mensaje en la pantalla. Ahora es tu turno. Siempre he trabajado en la carretera. No porque me guste, sino porque es lo único que sé hacer. Desde joven, aprendí a manejar camiones y tráileres, recorriendo las interminables rutas de México.
No hay nada como el rugido del motor en la noche, las luces de los pueblos distantes parpadeando como luciérnagas en la oscuridad. Pero hay una carretera en particular, una maldita, que me hizo vivir algo que jamás olvidaré. Era una noche oscura, sin luna. El cielo estaba cubierto de nubes gruesas y la carretera parecía un río negro, sin fin. No había otro vehículo en kilómetros, solo el zumbido monótono del motor y el golpeteo del viento contra la cabina. Iba manejando mi tráiler rumbo al norte cuando, en la distancia, vi a un hombre parado al borde del camino. A primera vista, parecía un viajero cualquiera, alguien que esperaba a que algún buen samaritano se detuviera. Pero algo estaba mal. No había pueblos cercanos, ni paradas de autobús, ni siquiera un maldito rancho donde pudiera haber salido alguien. Solo la carretera y la maleza. Mientras me acercaba, pude ver mejor su silueta. Era alto, delgado, con ropas viejas y desgastadas. Su piel parecía ceniza bajo el reflejo de mis faros. Lo más extraño era que no hacía nada. No levantó la mano para pedir aventón ni se movió, solo estaba ahí, de pie, inmóvil, con la cabeza levemente inclinada como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Reduje la velocidad instintivamente. Algo en mi interior me gritaba que no me detuviera, que siguiera de largo. Pero justo cuando estaba a punto de pasarlo, el hombre dio un paso adelante. Iba a cruzar la carretera. Pisé los frenos con todas mis fuerzas. El chillido de las llantas retumbó en la noche y sentí como el tráiler vibraba violentamente. Mi cuerpo se tensó, el corazón se me subió a la garganta y cerré los ojos un segundo, convencido de que lo había atropellado. Cuando el vehículo finalmente se detuvo, abrí los ojos con el miedo incrustado en el pecho. No había nadie. Salí del camión tambaleándome. Revisé debajo del tráiler, a los lados de la carretera, incluso en la maleza. Nada. No había rastros de sangre, ni de ropa, ni siquiera huellas en el pavimento. El viento ululaba entre los arbustos. Me quedé ahí, escuchando mi propia respiración entrecortada, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando sentí algo. Una presencia. Como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me giré en seco. Nada. Solo la inmensidad de la carretera. Regresé al tráiler sintiendo un peso en el pecho, con la sensación de que alguien me estaba mirando desde la oscuridad. Cerré la puerta con seguro y traté de calmarme, diciéndome que todo había sido una ilusión, un maldito truco de mi mente cansada. Pero cuando miré por el retrovisor antes de arrancar, ahí estaba él. De pie, justo detrás del tráiler. Mirándome. Mi sangre se convirtió en hielo. No podía ser. Yo lo vi desaparecer, yo mismo lo busqué. Pero ahí estaba, con su rostro borroso, sus ropas gastadas y esa quietud inhumana. No lo pensé dos veces. Encendí el motor y pisé el acelerador a fondo. Dejé atrás aquella maldita carretera sin mirar atrás, con el corazón desbocado y el sudor resbalando por mi espalda. Manejé sin detenerme hasta llegar a la siguiente estación de servicio. Cuando entré tambaleándome a la tienda para tomar un café, el encargado me miró con curiosidad. Parece que vio un muerto, amigo, me dijo con una media sonrisa. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera o me dijera que estaba loco. Pero su expresión cambió por completo. Eso le ha pasado a varios, murmuró. Siempre ven a ese hombre cruzando la carretera. Y siempre desaparece. Mi piel se erizó. No fui el único. Otros lo habían visto. Y quién sabe cuántos más lo verían después de mí. Desde esa noche, evito esa ruta siempre que puedo. Pero a veces, cuando manejo de madrugada por otras carreteras, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no ver a nadie parado ahí, mirándome. Esa noche, dormí en el camión. Cerré bien las puertas y traté de convencerme de que estaba a salvo. Pero a las 3 de la madrugada, algo me despertó. Un golpe seco en la puerta del tráiler. Un solo golpe. Fuerte. Contuve la respiración. Otro golpe. El aire se sentía denso. Miré por la ventanilla con el corazón latiendo en mis sienes. Él estaba ahí. Parado, mirándome, con sus ojos vacíos como pozos oscuros. Y entonces, sonrió. Una sonrisa retorcida, antinatural,
como si su rostro no estuviera hecho para ese gesto. Su piel empezó a oscurecerse, a pudrirse, como si estuviera descomponiéndose ante mis ojos. El olor de carne podrida llenó la cabina. Un olor tan fuerte que me hizo vomitar. Cerré los ojos y recé. No sabía a quién, pero recé. Cuando volví a abrirlos, había desaparecido. Desde entonces, lo veo en todas partes. A veces en el reflejo del retrovisor. A veces en la orilla del camino. A veces, en los rostros de los pasajeros de otros autos. Me observa. Me sigue. Sé que no he escapado de él. Solo es cuestión de tiempo antes de que vuelva a tocar mi puerta. Nunca fui un hombre de supersticiones, pero hay cosas que uno no puede explicar, cosas que te marcan para siempre. He pasado mi vida conduciendo en las carreteras de México, transportando mercancía de un lado a otro, cruzando estados de madrugada, enfrentándome a tormentas, asaltantes y caminos en mal estado. Pero nada me preparó para lo que viví aquella noche en la llamada Carretera del Diablo. Era casi medianoche cuando pasé por un pequeño poblado que quedaba justo antes del tramo más desolado de la carretera. Se decía que en ese tramo ocurrían accidentes extraños, que los conductores veían cosas que no podían ser reales. La mayoría de los camioneros preferían evitarlo o al menos esperaban el amanecer para cruzarlo. Pero yo no tenía ese lujo. Mi carga tenía que llegar a tiempo. Conduje en la oscuridad absoluta, con la única compañía de las luces de mi camión y el rugido del motor. Todo estaba en calma, hasta que vi a lo lejos la silueta de un hombre parado en medio del camino. Al principio pensé que se trataba de un auto descompuesto, alguien pidiendo ayuda, pero conforme me acerqué, me di cuenta de que no había vehículo alguno. Solo él, inmóvil, vestido completamente de negro. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía dejarlo allí, pero tampoco quería detenerme. Mi instinto me gritaba que algo estaba mal. Entonces, cuando estuve a pocos metros, el hombre levantó la mano y me hizo señas para que parara. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Todo dentro de mí gritaba que no lo hiciera, pero mis manos ya habían reaccionado antes de que mi mente pudiera decidir. Pisé el freno y el camión se detuvo unos metros adelante del hombre. Miré por el retrovisor. Ahí seguía, inmóvil, como si estuviera esperando que hiciera algo. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando noté que, a pesar de la fuerza de las luces de mi camión, su rostro seguía oculto en una sombra densa e impenetrable. No bajé del camión. Bajé la ventanilla y le pregunté en voz alta. ¿Necesita ayuda, señor? No hubo respuesta. Solo el sonido del viento arrastrando polvo por la carretera. Intenté verlo mejor, pero algo en mi mente me advertía que no lo hiciera, que seguir mirándolo demasiado tiempo podría ser un error. La sensación de peligro era sofocante. De pronto, sentí un golpeteo en la puerta del camión. No vi cuando se había movido, pero ahora estaba justo al lado de la cabina. El miedo se apoderó de mí. Quise arrancar, pero mi cuerpo no reaccionaba. La radio comenzó a emitir un ruido estático y una voz distorsionada susurró algo ininteligible. Fue entonces cuando el hombre de negro se inclinó hacia la ventanilla y en un susurro helado, dijo: «No debiste detenerte». La cabina se llenó de un olor a azufre y putrefacción. La temperatura cayó en picada y mi aliento se volvió vaporoso. En un instinto de supervivencia, pisé el acelerador a fondo. Las llantas chillaron y el camión se sacudió al retomar velocidad. Miré por el retrovisor, esperando ver al hombre alejarse en la distancia, pero él seguía ahí, justo detrás de mi remolque, siguiéndome a la misma velocidad. Aceleré más, sintiendo el sudor frío en mi frente. La carretera se volvió difusa, como si el entorno mismo se deformara. El retrovisor vibraba y la figura de negro comenzó a adelantar mi camión, corriendo. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado al amanecer, mi camión detenido en el arcén. No había rastros del hombre de negro. La radio estaba en silencio, y mi reloj marcaba la misma hora que cuando vi a aquel ser por primera vez, medianoche. Desde ese día, evito la carretera del diablo. No sé qué era aquel hombre, ni cómo logré escapar, pero algo me dice que, si hubiera tardado un segundo más en acelerar, no estaría aquí para contar esta historia. Pero aquí no termina todo. Días después,
comencé a notar cosas extrañas. Al revisar mi camión, encontré marcas de manos ennegrecidas en la puerta del conductor. El olor a azufre aún impregnaba la cabina. La radio, que había permanecido en silencio desde aquella noche, volvió a encenderse sola, emitiendo la misma estática distorsionada. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, al detenerme en una gasolinera, fui al baño y cuando regresé, encontré el espejo retrovisor cubierto de huellas de dedos largos y delgados. Sentí una presión en el pecho. Me di la vuelta y ahí estaba. Reflejado en la ventanilla del camión, de pie detrás de mí, el hombre de negro. No pude moverme. Su reflejo sonrió, una mueca grotesca que parecía abrirse más de lo humanamente posible. Sus ojos, dos pozos de oscuridad, me miraban con una intensidad aterradora. Un susurro llenó el aire. Aún no has terminado. El motor del camión rugió solo. Las luces parpadearon y la radio comenzó a emitir risas distorsionadas. Corrí, me subí al camión y arrancé sin mirar atrás. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche, siento su presencia. Y cada vez que reviso el reloj cuando esto sucede, siempre marca la medianoche. Las carreteras de México guardan secretos que pocos se atreven a contar. Sombras que aparecen en el retrovisor, figuras espectrales que piden aventón y llamadas que jamás debieron recibirse. ¿Cuántas veces has viajado de noche sin notar que alguien, o algo, te observa desde la oscuridad? Tal vez la próxima vez que tomes el volante y la carretera parezca vacía, no estés tan solo como crees. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando los misterios más aterradores, suscríbete a El Grimorio del Miedo y ayúdame a seguir creciendo. Activa la campanita para que el miedo te acompañe en cada video. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez viviste algo así en la carretera? Nos vemos en el próximo relato, si es que llegamos al final del camino.